Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándonos en nuestro séptimo día de este seminario virtual latinoamericano en trauma. Aquí pues siempre apoyando este proyecto académico con sus compartiendo la información, compartiendo los mensajes, toda la documentación que enviamos a los grupos de WhatsApp. Me presento, mi nombre es Julián Campos, soy el coordinador del grupo Capacitación Rescate Norte Cauca, líder del proyecto Capacitaciones Virtuales Latinoamérica. Gracias a los instructores y asesores académicos que nos han apoyado en este proyecto ya hace 2 años, e integrante de la Alianza Latinoamericana de Formación y Capacitación. Continuando con la ponencia del día de hoy, nos acompaña nuevamente nuestro instructor o instructor y asesor académico en este proyecto, el tecnólogo en atención prehospitalaria Germán Orjuela. Germán, muy buenas noches. Muy buenas noches, saludos a todos aquí desde Bogotá, Colombia. Creo que mi cámara no se puede ver, pues no me veo. No, porque tienes la presentación ya pues montada ahí en la plataforma. Ahí ya te podemos ver, digamos, en los, en los participantes. Bueno, listo. Germán, muchas gracias por estar aquí, pues, acompañándonos. Sabemos que, pues, tienes una agenda un poco ocupada, pero, pues, sacaste este espacio para compartirnos un tema muy interesante que tiene que ver en la atención y valoración del paciente en trauma. Entonces, Germán, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, entonces iniciemos. Ya me paso por acá. Y de aquí voy a tomar una plumilla en la sala. Listo, muchísimas gracias. Como ya les dijeron, yo soy Germán Orjuela. Soy docente en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, que es un convenio con la Universidad CES. En la ciudad de Bogotá formamos tecnólogos en atención prehospitalaria. Y hoy vamos a tratar un tema que es bastante amplio, son todas las clasificaciones de lesiones osteomusculares y de tejidos blandos, pero pues nos vamos a enfocar en las lesiones que son serias, que amenazan la vida, las lesiones que son realmente críticas, que son las que ustedes ven ahí. Las ordené en estricto orden de letalidad. Y la principal causa de muerte en el mundo sigue siendo el trauma craneoencefálico. Y claro, de trauma craneoencefálico hay toda una presentación, o sea, hay mucho de qué hablar del trauma craneoencefálico. Pero aquí nos vamos a centrar en la parte osteomuscular. Entonces, la parte ósea es un cráneo, tiene forma ovoide, que es una estructura completamente sellada, pues que tiene acá el foramen magno y otros forámenes por donde pasan los pares craneales, pero que generalmente es completamente sellada, y eso va a generar problemas para el crecimiento de un hematoma o algo allá al interior del cráneo. Las lesiones del macizo facial generalmente transmiten energía al cráneo, y no se nos puede pasar el diagnóstico de una de estas lesiones. Por ejemplo, entonces uno de los signos y síntomas clásicos podemos encontrar son los ojos de mapache y el signo de Butler, que son esto mismo, que se llaman equimosis, que se llaman periorbitarias, y las otras se llaman retroauriculares porque están detrás de las orejas, detrás de la aurícula. Julián, ¿me confirmas si se está escuchando bien para continuar? Correcto, fuerte, claro, y la presentación está completa. Listo, muchas gracias. Entonces voy a continuar. Es que como me llegan hartas notificaciones, dejé activas las notificaciones del chat, y el chat yo no lo estoy viendo. Entonces, si alguien te escribe ahí cualquier cosa de que no me escucho algo, me avisas, por favor. Entonces, volviendo acá al tema, Claro que sí. como lo que intentamos es que no se nos pasen las fracturas del cráneo. Esto podría verse inicialmente muy pequeño. Inicialmente podría ser algo como este pedazo nomás. Pero a medida que va pasando el tiempo, esto se va volviendo más notorio. Les cuento esto porque me pasó con un habitante de la calle que cuando llegamos no sabíamos qué le había pasado al paciente porque nadie evidenció
no habían testigos, el paciente estaba inconsciente y estaba con él la policía. Entonces yo en algún momento yo dije, ¿será que la policía le pegó? ¿Será que este man se cayó? Yo miraba como para arriba a ver si se había caído de algún lado. Y en últimas pensé que el paciente había convulsionado porque tenía medicamentos anticonvulsivantes. Pero ese paciente que estaba bajo efectos de sustancias psicoactivas tenía un trauma craneoencefálico con una pequeña equimosis aquí muy pequeñita. Después se extendió así como esta que ustedes ven acá y después se volvió bilateral. Entonces ese paciente requirió un TAC con tan buena suerte que la tomografía salió que no era una fractura de la base del cráneo. Entonces la base del cráneo es como ustedes la ven acá, es anfractuosa, es irregular y es más delgada que no la bóveda. Entonces por eso las fracturas acá se ven más hacia estos sitios que se llaman sitios de presión negativa, o sea, como una succión. Entonces si algo sangra allá adentro por esta parte, ¡pum!, se viene para acá. También se puede ver, aquí está el Butler, que es detrás de la oreja, pero también se pueden ver hematomas. Esto es un hematoma subgaleal, lo que comúnmente le decimos chichón. Y ese se puede situar en cualquier parte. Es muy sugestivo de fractura, aunque yo sé que todos hemos tenido un chichón en la vida. Entonces, un chichón por sí solo puede que no diga mucho, pero si lo palpamos y al palparlo hay inestabilidad ósea, trepitantes óseos, si aparte del hematoma tiene como este paciente un deterioro en el estado de la conciencia, miren que el paciente deja salir los mocos, está con deterioro en el estado de la conciencia. Y a otro signo sugestivo es este, que es el hemotímpano, o también llamado hematoma retrotimpánico. Esto solamente se puede ver a través de una otoscopia. Tengo que meter el otoscopio acá y mirar si hay sangre posterior al tímpano. Esto solamente se hace con un otoscopio, pero si el sangrado es grave, puede llegar a salirse y a eso le decimos otorragia. Y si sale líquido cefalorraquídeo, le decimos otoliquia. Y todos estos signos son signos que sugieren una fractura de la base del cráneo. Bueno, este realmente no, este no es de la base, este es de la bóveda. Y en la bóveda, como les digo, la bóveda es más difícil de fracturar, o sea, se necesita más energía para fracturar algo en esta porción. Pero igual hay muchas energías, hay personas que están en su trabajo en construcción y les cae un ladrillo de un 10º piso y eso causa fracturas. Entonces, eh, se, eh, entonces, desde el punto de vista osteomuscular, la principal causa de muerte por trauma en el mundo sigue siendo el trauma craneoencefálico y por eso son importantes el uso de cascos de las personas que hacen deportes de riesgo o que trabajan en ambientes en donde podría pasar algo como que le caiga un martillo en la cabeza. Entonces eso es lo que hay que fomentar, pero cuando llegamos, porque ya se sucedieron las cosas, entonces lo que hay que hacer es observar, inspeccionar, auscultar, mirar el oído y con esto llevarnos una idea de qué tan grave es la situación. Entonces, en orden de gravedad, este podría ser el más grave, pero al igual el tratamiento no varía. El tratamiento sigue siendo X, A, B, C y D. Quiero decir, para que se mejore, esta es la D del déficit neurológico, y para que se mejore esta D, hay que hacer bien las letras del abordaje de los pacientes de trauma. Y es que hay que controlar los sangrados, hay que mantener despejada la vía aérea y hay que mantener una oxigenación no menor a 94 y una tensión arterial casi que normal de 120/80, porque un episodio de hipotensión o un episodio de hipoxia se asocia con altas en la mortalidad de este grupo de pacientes. Y estamos hablando de periodos muy cortos, ¿no? O sea, puede ser que el paciente esté aquí, así como está este paciente, en decúbito lateral, y cuando yo les llevo el decúbito supino, el paciente se broncoaspira porque como está inconsciente, ese periodo corto en donde el paciente se broncoaspiró antes de que yo le pusiera oxígeno, ese periodo se asocia con altas en la mortalidad. O sea que lo que tenemos que evitar en el trauma craneoencefálico es la hipoxia y la hipotensión. Entonces, aquí les estoy resumiendo groseramente el tratamiento, porque del tratamiento hay otras ponencias que hablan de esto. Aquí estamos hablando de las lesiones osteomusculares y esta es la principal, la más grave, la que no se nos puede pasar. ¿Qué otro grupo de pacientes puede no verse tan grave, pero que realmente requieren una tomografía?
los adultos mayores, o sea, los mayores de 65 años, los pacientes que se golpean el cráneo estando borrachos, los niños menores a 2 años, los pacientes que tienen historial de convulsión. ¿De dónde estoy sacando todo eso? Eso existe en un score que se llama Canadian CT Health Rule y es los pacientes que deben ir a tomografía después de un trauma, así el trauma sea muy leve. Entonces, algunos de estos que se fracturan el cráneo y demás, pues se van a ver muy graves, muy deteriorados. Pero hay un grupo de pacientes que no se ve muy grave, pero que se deteriora con facilidad, que son estos que vemos acá. Entonces, los repito. Mayores de 65 años, menores de 2 años, historial de convulsión, intoxicación por alcohol o drogas, mecanismo de lesión peligrosa. Todos esos pacientes deben ir a tomografía, aunque estén con trauma craneoencefálico leve y con pérdida de la conciencia. Entonces, todo paciente que en un trauma craneoencefálico pierde la conciencia debe ir a TAC. Ahora vamos a hablar de la siguiente causa de muerte. Entonces, aquí están cerca del 40 al 50% de las personas que mueren por trauma en el planeta. O sea, en términos generales, en términos globales. Y en términos globales, el siguiente grupo de la población, que también es un grupo grande, que algunas veces está entre el 40, 50 y hasta el 60%, son las lesiones vasculares, o sea, las hemorragias exsanguinantes, las hemorragias catastróficas. Como lo que ustedes ven ahí, eso es una hemorragia catastrófica. Para definirla, se puede decir que es una hemorragia que está activa al momento en el que yo llego y que es abundante o profusa. Y esta cumple con los criterios. O sea, todavía el paciente está sangrando aquí y miren toda la cantidad de sangre que botó esta persona. Fue un accidente de tránsito. Esto sucedió en Venezuela. Desde allá me llegó esta imagen. Y noten que en Venezuela, Colombia y en todos los países la gente quiere ayudar, o sea, cuando ve algo como esto, la gente quiere ayudar, pero intenta ayudar poniendo cordones, eso es como una sábana o tal vez es una camisa, tal vez es algo, a ver, acerquémonos. Entonces, esto es como una camisa, sí, y entonces esto realmente empeora el sangrado, porque para controlar un sangrado se necesita mucha fuerza para realizarlo. Entonces, a pesar de que las personas tengan las ganas de ayudar, esto no funciona. Y lo que más vemos en todos los países de Latinoamérica es estas acciones. Entonces, las personas ven como primeros auxilios intentar inmovilizar en una tabla o intentar trasladar en una tabla. Y la verdad es que acá la prioridad es el control de los sangrados. Entonces, lo veíamos anteriormente. Decíamos, estos pacientes que hay que hacer, X, A, B, C, D. Entonces, la X, que es este punto del cual estamos hablando, son las hemorragias letales. No confundir con hemorragias leves. Tenemos algunas hemorragias que realmente se controlan hasta solas o se controlan con unas medidas muy simples. Ese no es el grupo de pacientes que estamos buscando, porque si no nos distraemos. Por eso les traje este ejemplo, pero tengo más. Algo que no queremos combatir o que no queremos volver a ver son estas imágenes, en donde uno se sentía muy orgulloso porque la ambulancia había quedado llena de sangre, sino que lo contrario, en lo que tenemos que ser muy fuertes en la atención hospitalaria, es en el control de los sangrados catastróficos. Tenemos que ser muy fuertes porque cada eritrocito cuenta, cada gota de sangre que el paciente dejó aquí, cada gota de sangre que dejó el paciente en la escena, va a sumarle para la mortalidad que va a tener ese paciente días o semanas después en la UCI. Claro, muchos de ellos se mueren en segundos porque porque la gente bota la sangre en segundos. Si ustedes se imaginan una herida en el cuello, por ejemplo, pues el paciente va a exsanguinarse en cuestión de minutos. Que algo aquí muy parecido pasó acá en la ciudad, no en Bogotá, eso pasó en Medellín. Un habitante de la calle tomó un cuchillo y sin motivo hirió a un joven. Y él, a pesar de estar joven, sin enfermedades y deportista, en 2, 3 pasos que dio, ya cayó con una herida en el cuello y lamentablemente falleció. También lamentablemente porque las personas no tenían el conocimiento de hacer algo como lo que vamos a ver ahorita del control de los sangrados. Y eso se ve muy comúnmente, que la gente quiere ayudar, pero no sepa las técnicas. Algo de lo que queremos combatir es esto. Esta foto es muy antigua, fue tomada en Ciudad de México, muy, muy antigua, se alcanza a ver la situación, pero la situación es que le estábamos dando prioridad a otras cosas
como canalizar al paciente. Entonces, las prioridades antes eran A, B, C, D, ¿no? Entonces llegábamos en la A y el paciente estaba hablando, tiene una amputación, pero seguía hablando. Pasábamos a la B y nos damos cuenta que no tenía traumas en el tórax. Entonces decíamos, bien, tal vez no requiere oxígeno. Esto fue como de los años 80. Entonces pasábamos a la C y en la C la elección que tomaron estos paramédicos fue canalizar y pasar aquí solución salina, lactato de Ringer. Y esto es un absurdo porque lo que le estamos mandando por acá lo está terminando de botar por la herida que es exsanguinante. Entonces recuerden lo que dijimos, una herida exsanguinante es una herida que tiene un sangrado activo y que es profuso. Y miren cómo cumple con los criterios. Este paciente ya ha perdido un montón de sangre. Y los líquidos realmente no favorecen la formación de un coágulo, porque los líquidos hemodiluyen los factores de coagulación, no favorecen la agregación plaquetaria y aumentan la velocidad del flujo de la sangre. Y todo eso rompe un coágulo que podría estarse formando acá. Entonces, si ven cómo la prioridad ya no es canalizar a un paciente así en vía pública como lo que se ve acá, sino que las prioridades son controlar el sangrado. Y ya una vez controlado, vemos, dependiendo de la situación y dependiendo de otros factores, vemos si lo canalizamos. Algo también que es un absurdo que yo hice en algún momento y que vi hacer a muchos colegas, es que inmovilizan con cartón, porque acá cartón es lo que más se utiliza en las ambulancias, no cartoplas, sino cartón. Inmovilizamos lesiones con sangrados. Entonces, ¿qué pasa? Que al no controlar el sangrado, pues la sangre sigue humedeciendo que es el cartón, y un cartón húmedo no sirve de férula. Entonces, la verdad es que no estábamos haciendo nada, o sea, ni la inmovilización de la férula porque ese cartón se dañaba, ni el control de los sangrados. Entonces, mal por donde lo vean. Entonces, esto es algo que probablemente algunos de ustedes habrán visto o habrán hecho, y esto es algo que no queremos volver a ver. Entonces, no queremos volver a ver esto, no queremos volver a ver esto, no queremos volver a ver esto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer está dividido en 3 pasos. El primero es aplicar presión. Esta imagen es del Stop the Bleed. El Stop the Bleed es una marca registrada por el Departamento de Defensa y la Casa Blanca de los Estados Unidos. Y esta imagen no fue modificada. Solo agregué esta, que también es del Stop the Bleed. Para recordarles que la compresión-presión, que es esto que ustedes están viendo acá, que es esto mismo, se debe realizar con mucha fuerza e inclusive con el peso de la persona encima, porque cuando sangra un vaso sanguíneo grande e importante requiere de mucha fuerza para cerrarse. Lo que quiero decir es que el principio de los sangrados catastróficos es cerrar el vaso sanguíneo como cuando uno cierra una llave. Y así se controla porque ya después llega el plasminógeno, las plaquetas, los factores de coagulación, se detiene el sangrado. Esa sería la forma correcta. Claro que también tenemos pacientes que están anticoagulados y tienen heridas, y tenemos pacientes con discrasias sanguíneas que presentan heridas. O sea, son situaciones aún más graves todavía. Entonces, lo que quiero destacar de la primera compresión-presión es que se necesita tener una compresa, gasa y en últimas tela seca, que se debe hacer con elementos de bioseguridad y que se debe realizar presionando con mucha fuerza e inclusive el peso de una persona encima entre 50 y 70 kilos. Durante 10 minutos. 10 minutos es el tiempo que se ha estudiado que se necesita hacer esta técnica para hacerlo de forma correcta. Habrán algunos lugares en donde esta no funcione, porque a pesar de que le pongo todo mi peso, todavía se continúa sangrando, y esas pueden ser heridas profundas como esta. Así que a esto le decimos empaquetamiento. Y el empaquetamiento es introducir gasas, compresas estériles, y luego termina con presión. O sea, es compresión, es empaquetamiento y presión. Dressing and press. Entonces, la presión es como la vimos anteriormente, ¿no? Con el peso encima. El empaquetamiento se realiza con los dedos y se realiza para que la gasa compresa llegue hasta el fondo, hasta el lugar hacia donde está el vaso sanguíneo y lo cierre. Esa es la intención acá. Y tenemos como tercera opción el torniquete, aunque podría ser la primera opción dependiendo de algunos factores. Por ejemplo, si el factor es una situación hostil, sin ser militares, algunas veces nos enfrentamos a esas situaciones. Yo recuerdo en mi ambulancia haber atendido un caso en Ciudad Bolívar, que cuando nosotros llegamos, pero justo cuando estábamos ya en el lugar,
empezó una balacera entre la policía, se veía muy a lo lejos, se veía pasando la avenida, uno veía como los fogonazos de los disparos, se escuchaba, y pues los que se veían era la policía, porque la policía sí tenía sus prendas reflectivas y verdes, pero el resto no se veía bien. Entonces ahí que tocó salir corriendo con ese paciente, pero correr no soluciona el problema, sino que hay que controlar el sangrado. Ese paciente no tenía una hemorragia exsanguinante, la tenía en el tórax y sobrevivió. Bien, entonces la aplicación del torniquete puede ser la primera opción cuando no se pueden utilizar las dos anteriores, y la tercera opción en caso de que las anteriores fracasen. Entonces empezaste a hacer compresión, fracasó esa medida porque el paciente siguió sangrando, entonces pasaste a empaquetamiento y el empaquetamiento fracasó, entonces la siguiente medida es esta. Y durante todo el proceso el paciente pierde sangre, pero el torniquete sí tiene mucha, pero mucha fuerza, la fuerza suficiente como para cerrar un vaso sanguíneo. Hay la forma de aplicarlo, es algo que aparece acá en dibujitos, como ustedes lo ven, pero que mi recomendación es que tomen el curso Stop the Bleed. Algunas veces tiene un costo muy económico, en otras oportunidades es inclusive gratis. Nosotros dictamos uno por año en la FUCS, completamente gratis para 1.200 personas. Eso lo publicamos ahí en las páginas de Instagram y de Facebook de FUCS, de fucsalud.org.co, y ahí pueden encontrar más información. Nosotros realmente lo hacemos en el mes de, hay un mes que es el mes de no más muertes por sangrado, que si no estoy mal es mayo, si no estoy mal. Bien, entonces esta medida es una medida salvadora, el torniquete. Ha demostrado que salva la vida de las personas. Durante muchos años el torniquete se habló mal del torniquete, pero la verdad es que el torniquete tiene una evidencia 2B, lo cual lo sitúa en que la intervención es más beneficiosa que las posibles complicaciones, porque sí puede llegar a tener complicaciones, pero la verdad es que a nadie le ponen un torniquete para que dure una semana con él, sino que cada vez que se pone un torniquete, las personas, todo el mundo se afana para que lo atiendan lo más rápido posible. Entonces, va a ser un paciente para ingresar a la sala de reanimación, va a ser un paciente para que nosotros también agilicemos en el tratamiento. Este caso es de un italiano que lamentablemente murió con una hemorragia exsanguinante en las islas de San Andrés. Y el paciente, aquí está recién sacado del agua, entonces estaba empezando a sangrar, pero como vieron mucha sangre también, entonces ellos decidieron ponerle esto. No sé si es la camisa del paciente o qué es, pero esto refleja precisamente eso, que las personas no saben, no conocen las técnicas, no hicieron una compresión, no se realizó ninguna de las anteriores técnicas. El paciente lamentablemente falleció. Existen otras técnicas que me parecen igualmente importantes. Este que ustedes observan ahí es un vendaje israelí. El vendaje israelí es muy versátil y es el único vendaje que ha probado detener sangrados que son catastróficos. Le sirve a uno también para reemplazar la presión. O sea, cuando estaba haciendo la primera parte, que es la presión, a usted tener las manos libres, puede ponerle un vendaje. Este vendaje cuenta con un gancho que se observa acá, y ese gancho se le pasa por encima, y cuando uno se devuelve, entonces el gancho hace que se aumente la presión, algo como lo que se ve acá. Entonces aquí ya pasaron y se están devolviendo. Entonces cuando están devolviendo, esto aumenta la presión en el sitio, esto tiene que quedar en el sitio justo donde está la herida, donde está el sangrado, y de esa forma es como el control de los sangrados. Pero pues no solamente sirve para los sangrados de las extremidades, sino que también sirve para los sangrados en cráneo, sirve para hacer un cabestrillo, es muy versátil. Me voy a volver porque olvidé decirles una cosa del empaquetamiento. El empaquetamiento está restringido a las extremidades y está restringido al cuello, ya les voy a decir de qué forma, y a las axilas e ingle, pero no está avalado en el ambiente prehospitalario para empaquetar ni el abdomen, ni la pelvis, ni el tórax. Esos sangrados son sangrados que requieren de un manejo más avanzado, que se los voy a mencionar de una vez. Cuando alguien tiene un sangrado oculto entre el tórax, el abdomen y la pelvis, necesita control de la hipotermia,
hipotensión permisiva, que lo van a ver cuando entra un tórax, y ácido tranexámico. Esas tres cosas unidas se conjugan para darle una posibilidad de sobrevida a un paciente con herida penetrante en tórax, abdomen o pelvis y que esté sangrando y que el sangrado sea la causa del shock. Volviendo acá, este funciona para las extremidades, igual que el torniquete también funciona para las extremidades. Entonces, este aprieta muy bien, es porque el largo de este vendaje es de 2 metros. Y 2 metros es un metraje pues considerable. Y aparte de eso, pues él viene con una compresa. Entonces, la parte que va a la herida es la compresa, que es una compresa estéril, viene en un empaque estéril, así como este, a prueba de agua. Entonces, uno con la compresa de entrada, que ahí es donde encima de esto que está la villa, empieza uno a girar, luego se devuelve con la acción de la villa, y eso genera que aumente bastante la presión y detenga el sangrado, porque como les dije, el principio para controlar un sangrado es cerrar el vaso sanguíneo. Aquí tenemos una herida en el cuello y acá tenemos varias cosas que decir. Como se alcanza a notar, están en un hospital. Y como se alcanza a notar en los ojos del paciente, este paciente está perimortem, o sea, está muy próximo a la herida que lo llevó a la muerte. Y digo que la herida lo llevó a la muerte porque ya la sangre ya no está. Si ustedes alcanzan a ver, este paciente se exsanguinó con una única herida que fue la causa de su muerte. Y lo que quiero decir es que hay muy pocos esfuerzos de reanimación, muy pocos, casi nulos. O sea, si alcanzan a ver, las personas están como observándolo. Y esto sí pasó durante muchos años. O sea, los médicos que se graduaron hace más de 20 años, ellos se les enseñó que los pacientes cuando llegaban por paro traumático, un paro por causas traumáticas, simplemente se le daba por muerto, que es lo que está pasando acá en esta imagen. Pero hoy en día sabemos que podemos reanimar a ese grupo de pacientes. No los reanimamos igual que todos, haciendo compresiones torácicas, porque si hacen compresiones, van a terminar sacándole de la poca sangre que le queda a este paciente. Pero sí hay que controlar, o sea, el tratamiento sigue siendo X, A, B, C, D. Antes de hacer cualquier compresión, hay que controlar este sangrado. Entonces, es ahí en donde aparecen otras medidas. Esta medida es el vendaje israelí, pero en el cuello. Esta herida se ve como para empaquetar, o sea, se ve profunda. Y para empaquetar tenemos gasas hemostáticas, esto ya es un nivel un poco más avanzado. Las gasas hemostáticas por muchos años pensábamos que eran muy costosas o que eran de otro planeta, pero gracias a la globalización hoy en día se pueden conseguir desde 30.000 pesos, las venden por todos lados, ustedes las buscan por Facebook Marketplace, si las buscan por Amazon, si las buscan por, ¿cómo se llama esto? Mercado Libre, por muchas plataformas pueden conseguirlas. Y hay de muchos tamaños y también de muchos precios también, o sea, son asequibles. Eso era algo que, como les digo, antes no teníamos a la mano. Esto, al ser un agente hemostático, el kaolin es un agente hemostático de cuarta generación. Entonces ya ha sido probado generación tras generación de su efectividad sin tener los problemas que han tenido otros agentes hemostáticos, como infecciones y demás. Se ve así, la gasa ni siquiera se ve con nada raro. El kaolin es un medicamento que viene impregnado acá. La línea que ustedes ven acá es una línea radiopaca para que cuando le tomen una placa rayos X sepan qué tan profundo metimos esto. Entonces, esto que viene en un material estéril que también es a prueba de agua, entonces se destapa, se utiliza con guantes limpios o estériles y se empieza a empaquetar la herida del paciente y se empaqueta en este sentido. Entonces, observen, vamos a, esperen, yo tomo un lápiz, una plumilla. Entonces, vamos a trazar una línea imaginaria que viene siendo la línea axial del paciente y vamos a trazar otra para hacer un ángulo de 90 grados. Aquí están los 90 grados. O sea que a estos pacientes los empaquetamos a 90 grados y ya les voy a explicar por qué. Cuando es en el cuello, específicamente, porque yo les dije que lo que no se puede empaquetar es el tórax. Entonces, si yo empaqueto hacia 0 grados, que es hacia caudal, hacia los pies del paciente, si yo empaqueto en este sentido, voy a terminar probablemente empaquetando el tórax y me va a caber todo, como 20 gasas de estas, o inclusive un pantalón, porque a medida que yo vaya metiendo hacia el tórax, pues voy desplazando los pulmones y le cabe mucho, y no es la intención. La intención es cerrar el vaso sanguíneo fuente.
que el vaso sanguíneo fuente acá podría ser la carótida o inclusive podría ser el braquial, no estoy tan seguro acá, porque está como supraclavicular esta herida. Entonces, se empaqueta en 90 grados, o sea, así, en este sentido se empaqueta las heridas de los pacientes. Y ojalá esa sea la trayectoria, pues, de la herida. En este caso no, porque la trayectoria de la herida es más como descendente, como alguien que cogió un cuchillo y de arriba hacia abajo le hizo la herida que le causó la muerte a este paciente. Y digo la muerte porque, como ustedes ven, no hay un esfuerzo de reanimación por parte del personal que está observándolo. Creo que este paciente lo llevaron a sala de cirugía, pero si lo llevaron a sala de cirugía fue en un intento desesperado porque el paciente no tiene ni una canalización, ni oxígeno, ni nada. La verdad es que desconocemos el contexto, desconocemos qué está pasando o qué fue lo que pasó, pero sí se observa que no hay mayor esfuerzo de reanimación. Y la cara del paciente es una cara de un paciente que ya está en las últimas. Los pacientes sí son recuperables. Estos pacientes, el ritmo de paro es una actividad eléctrica sin pulso, que también es una actividad mecánica. El corazón todavía está moviéndose, pero no hay flujo sanguíneo porque la sangre está por fuera, la sangre ya no está aquí, ya no está dentro del vaso sanguíneo. Entonces recuerden que para este paciente y todos los casos de trauma XABCD, entonces la X es primero sí controle el sangrado, empaquetándolo en este caso, luego sí haga acciones en la vía aérea y noten que no estoy haciendo un CAB, que sería lo que uno haría convencionalmente con un paciente, en donde da prioridad a las compresiones, a la desfibrilación. Eso sucede cuando la causa de muerte no es traumática, pero cuando es traumática sigue siendo XABC. De hecho, XABCD sirve para el paro y el periparo. Aquí tenemos otra opción del vendaje israelí, compresa aquí y bajando de forma descendente. Entonces, o empaquetas o haces esto. Aquí me faltó otra opción que también lo utilizamos y es una sonda Foley. Ingresamos la sonda Foley por el orificio, que al igual la sonda Foley viene estéril, ¿no? Y la inflamos y cuando la traccionamos para intentar colapsar la braquial, el vaso sanguíneo que va acá hacia el brazo, ese braquial se colapsa de esa manera porque por acá pasa la clavícula. Entonces uno introduce la sonda Foley, la infla el balón allá adentro y cuando jala, tapa el vaso sanguíneo. Torniquetes, todos los que quieran en el mercado. Hay torniquetes de esta forma, el más común es el que tiene barra de torno. Este, por ejemplo, tiene otro sistema diferente. Este, por ejemplo, parece como esas cintas de sujeción. Este tiene otra forma diferente. Entonces, hay de muchas marcas soft, de muchos precios, que el SAM, que, bueno, yo qué sé. Pero el que no se recomienda, o el que yo no recomiendo, no solamente yo, la verdad es que el American College of Surgeons no recomienda los torniquetes que son muy delgados. Miren esto y compárenlo con el grosor de este, o con el grosor de este, o con el grosor de este, con el grosor de este. Este todavía es el más delgado de todos, pero este tiene estudios que lo avalan. Miren, entonces, cuando un torniquete es muy delgado, como se necesita tanta, pero tanta fuerza para colapsar un vaso sanguíneo, pues esto termina lesionando la piel. Bueno, la piel se regenera, pero hay lesiones nerviosas, quiero decir, de los nervios, que podrían dejar al paciente que sobreviva, lo pueden dejar con una lesión permanente. Entonces, por eso que lo van a encontrar a la venta, esto lo venden por muchas plataformas también, y yo creo que es de lo más económico que hay porque se ve relativamente simple, y claro, cuando uno lo ve, uno dice, pues si lo venden es porque debe servir para eso, pero no, esto la verdad, esto no deberían comercializarlo. El peligro del torniquete son varios, entonces es muy peligroso cuando se utiliza delgado. Algo que tampoco recomienda el American College of Surgeons es que se hagan torniquetes de forma improvisada, porque los torniquetes obedecen a un principio físico. Si ustedes ven, este gira y aprieta. Este se jala como un rush y aprieta. Este también gira y aprieta. Este va a través de estas pestañitas, va apretando cada vez más y así sucesivamente. O sea, todos ellos estudiaron la forma de cómo apretar y casi todos o la gran mayoría son hechos con materiales estáticos, o sea, materiales rígidos, textiles pero fuertes, como lo que ustedes ven acá. Entonces la gente intenta improvisarlos con vendajes y no, si tienes un vendaje, lo que tienes que hacer es un vendaje israelí, o sea, esto. Si lo que tienes es un vendaje, haz un vendaje israelí.
simula un vendaje israelí, que también se puede hacer. Pero solamente con materiales estáticos es que se puede hacer. Entonces, los errores más frecuentes es que la gente utilice cordones, como lo que veíamos anteriormente, ¿no? Utilizan correas y las correas no hacen la función de un torniquete porque ninguna tiene un sistema como los sistemas que yo mencioné que giran o que hacen el rush, que hacen de alguna forma que ajustan. Entonces, eh, algo que sí los invito a todos es a que se pongan un torniquete para que vean la cantidad de fuerza. Muchas veces las personas que toman cursos de control de sangrados ni siquiera llegan al punto en donde se colapsa toda la circulación porque el dolor no los deja. Y cuando uno gira, estos son los que más utilizamos para entrenamiento. Cuando yo giro y todavía aún así no colapso el sangrado, pues me toca terminar de dar otra media vuelta y la gente no se aguanta media vuelta porque de hecho ya está con mucho dolor. Entonces los torniquetes duelen, pero producen mucha fuerza, la fuerza que no tiene un ser humano para controlar un sangrado. Entonces, pero es importante que ustedes lo sepan porque lo siguiente peligroso que hay es cuando los torniquetes los ponen muy suaves. A mí me llegó un paciente del servicio de urgencias en donde rotamos con los estudiantes de atención prehospitalaria. Me llegó un paciente con una amputación de la mano. La historia es que llega una primera ambulancia, que es una ambulancia básica. Ellos ponen el torniquete, lo cual me pareció muy sensato porque ellos veían que el paciente estaba sangrando, pero el paciente seguía atrapado. Llegaron bomberos, desarmaron el molino porque el paciente tenía la mano metida en un molino. Llegó una ambulancia medicalizada y finalmente la ambulancia medicalizada fue la que terminó trasladando al paciente. Cuando nos llega el paciente al servicio de urgencias, yo observo que el torniquete está flojo, está muy suave. Entonces, le pregunto a la doctora y la doctora me dice, no, es que así me lo entregaron. O sea, como que no hizo una verificación exhaustiva del torniquete. Entonces, ese torniquete tocó retirarlo de inmediato porque los torniquetes, lo peligroso de los torniquetes es que cuando no se giran lo suficiente o no se aprietan lo suficiente como para cerrar un vaso sanguíneo y terminan exsanguinando más al paciente. Vengan, se los explico en este ejemplo de acá. Se los voy a explicar con este como que fuera un mal torniquete. Entonces, a ver, la plumilla. Cuando el flujo sanguíneo todavía se conserva hacia la extremidad, porque porque eso que le pusieron, pues no cumple la función de un torniquete, no tiene la fuerza para colapsar la arteria, entonces el flujo continúa pasándose. Y bien, ahí el paciente sangra y tal vez sangre un poquito menos, pero el problema no está ahí, el problema está con la sangre que va en el retorno venoso. La sangre que ahora va a intentar retornar por los vasos sanguíneos venosos que todavía tiene el paciente, entonces se van a encontrar con una restricción del flujo, que fue esa vaina que pusimos. Entonces, por eso que pusimos, ahora la sangre apenas llegue ahí, pues se va a salir por donde menos resistencia le produzca. Y donde menos resistencia le produce, pues es la herida. Entonces el paciente esto termina exsanguinándolo más. El paciente va a botar más sangre porque la sangre que va a intentar devolverse por las venas, pues se va a salir por la herida, que es por el lugar por donde menos resistencia le produce al paciente. Esto explica por qué es peligroso el uso de torniquetes en personas que no están entrenadas. Entonces, para evitar esas cosas, estos peligros del torniquete, ¿qué hay que hacer? Entrenarse. Entrenarse, o sea, esas sí no son clases virtuales como esta clase, sino que esto hay que ponerse un torniquete para, para sentir la fuerza y la fuerza que se necesita al momento de ponérselo al paciente. Entonces, ¿qué riesgos hemos visto, no? El riesgo de que lo pongan mal, el riesgo de que sea muy delgado, el riesgo de que lo improvisen. Tiene otro riesgo y es que no se puede poner sobre articulaciones, no se pone sobre rodillas ni codos. Solamente se puede poner en las extremidades, pero exceptuando rodillas y codos. O sea, en articulaciones no tiene tanta fuerza que puede dañar la articulación y eso será un problema gravísimo para el paciente. Aparte de eso, tiene otro problema y es el tiempo. Entonces, el tiempo tiene dos respuestas. Cuando me preguntan el tiempo, eso tiene dos respuestas. Si usted es un primer respondiente,
Un primer respondiente, estamos hablando de alguien que sea socorrista, brigadista, que solamente tenga unos primeros auxilios, que no tenga ninguna formación en el área de la salud. O todos finalmente terminamos siendo primeros respondedores cuando no estamos en el trabajo. Quiero decir, cuando yo estoy en mi ambulancia, pues estoy contratado y tengo los elementos de la ambulancia y tengo incluso una responsabilidad legal. Ahí no soy un primer respondiente. Pero cuando estoy fuera de la ambulancia y algo se sucede, a pesar de que yo tengo una profesión del área de la salud, pues me comporto como un primer respondiente, porque finalmente lo que voy a hacer es un primer auxilio. Entonces, para los primeros respondientes, la respuesta con relación al tiempo es póngalo y no se lo quite hasta que llegue al hospital, porque usted es un primer respondiente. Ahora, para los profesionales que tienen las competencias que han sido formados en atención prehospitalaria, vamos a poner PF de profesionales, que tuvieron una formación universitaria, que saben lo que pueden hacer. Entonces, al torniquete se le puede hacer conversión de torniquete, o sea, devolverse en los escalones. Se pueden hacer muchas cosas, pero eso requiere un juicio y requiere y tiene riesgos para el paciente. Entonces, por eso les decía que para los primeros respondedores lo mejor es que lo ponga y que trasladen lo más rápido posible al paciente. Pero cuando se es profesional hay que evaluar la situación como lo que yo les dije que me llegó el paciente y yo mire el torniquete estaba flojo, entonces se quitó de inmediato porque lo que estaba haciendo era empeorando el sangrado en el paciente. Entonces ahí lo que hace uno es evaluar primero, porque inclusive hay pacientes que tienen torniquetes puestos por primeros respondedores y cuando uno llega uno dice, no, es que esto no necesita un torniquete porque esto se puede controlar con otras medidas. Entonces eso ya es más de un pensamiento un poco más profesional. Bien. Ahora vamos con las siguientes en su grado de letalidad, de gravedad. La siguiente son las fracturas de la pelvis. Noten que estoy haciendo no un orden de cefalo-caudal, sino estoy haciendo un orden de letalidad, de grados de letalidad. Entonces dijimos que lo primero grave que no se nos puede pasar es el trauma craneoencefálico, inclusive podría estar oculto entre el pelo un hematoma. Después pasamos a las que ya son más obvias porque dejan un charco de sangre. Y ahora estamos en estas que están más ocultas, pero que son altamente letales. Son infrecuentes, no son lo más frecuente del mundo, pero son altamente letales. Este rayos X que ustedes ven aquí es de un paciente que yo atendí, muy joven, que se encontraba en una construcción, estaban subiendo una carga muy pesada a través de una polea, que eran como un conjunto de vidrios para poner, bueno, y estos vidrios están amarrados. Entonces, él como que no entendió bien la señal de que quítense, y la verdad es que todos soltaron, en algún momento soltaron la carga, y la carga le cayó en la pelvis. Cuando llegué, encuentro que el paciente está estable, pero sí se observaba el acortamiento de la extremidad de esta, que es, a ver, esta es derecha, y esta es izquierda. Entonces tenía una acortación, un acortamiento y una rotación externa de la extremidad derecha. Y eso se sucedió porque el paciente tiene lo que ustedes ven acá, que es una luxación anterior. O sea, si ustedes comparan este fémur, esta cabeza fémur, con esta otra cabeza fémur, esta cabeza fémur está dentro de la cavidad acetabular. Esta que estoy graficando acá está inclusive dentro de la cavidad acetabular, o sea, está donde debería estar. Pero la derecha es la que está salida. No está fracturada porque es una luxación. Otra cosa que pasó, que es muy, muy grave, es que se arrancó este hueso que estoy marcando, que es la sínfisis púbica, se desprendió de esta otra sínfisis púbica. Y esto le genera mucho dolor al paciente, especialmente en el área de los genitales. Algo que no se ve muy bien, pero que pasó acá, es que se cizalló, se rompió, se desprendió esta estructura que es el ilion ischion y pubis forman la pelvis. Entonces, esta que estoy graficando acá, la del otro lado no se alcanza a ver, pero es porque está bien unida. Esto se une a una estructura piramidal, parece una pirámide, que se llama sacro. El sacro más o menos parece una pirámide invertida, así como lo que ustedes ven. Entonces, se desprendió todo el coxal,
todo el coxal se desprendió aquí, aquí está roto este hueso, o sea, no está pegado, no está pegado al sacro. Y por anterior la sínfisis púbica también. Esto pues dejó, esto es grave, es altamente letal, pero para estas y todas las fracturas y luxaciones y sí, posibles fracturas que ocurran dentro de esta cavidad, solamente tenemos un tratamiento prehospitalario. Y ese tratamiento prehospitalario es la faja pélvica, que también le llaman cinturón pélvico, cincha pélvica, el nombre que le quieran poner. Esto es lo mejor para el paciente. Quiero decir, a pesar de que hay muchas lesiones potenciales y todas muy graves en la pelvis, pues el tratamiento es solo uno. ¿Dónde está el problema? El problema está en que este no es un requisito de habilitación de las ambulancias. A pesar de que no es un elemento muy costoso, puede valer entre 300 y 500 mil pesos. Pero a pesar de eso, no está. ¿Y de dónde radica la importancia? Pues en esta villa, porque esta villa la estudió el fabricante para ver qué tanta fuerza se necesita. Cuando uno llega a la cantidad de fuerza, él en estos huequitos bota pues deja salir unos ganchos que ya no permiten que se haga más fuerza, porque si hace mucha fuerza, pues eso empeora el sangrado, y si se hace poca fuerza, pues no se hace nada. Entonces, el fabricante ya estudió esto. ¿Cómo se pone? Bueno, esta línea que ustedes ven acá, que yo estoy trazando, debe ir sobre los trocánteres mayores del fémur. Acá hay un trocánter mayor del fémur y me voy a dirigir hacia el otro trocánter, a ver si llego. No me alcanzó el mouse para llegar, pero acá está. Entonces, de lado a lado, entonces se pone abrazando los trocánteres mayores del fémur. Si se pone muy arriba, abre la pelvis, como en este caso, empeoraría el sangrado. Y si la bajamos mucho, también abre la pelvis para el otro lado, entonces empeora el sangrado. Entonces, hay que tener un entrenamiento muy básico, inclusive hay instrucciones dentro del mismo dispositivo. Hay que brindarle la fuerza suficiente como para que saque los ganchos, no más. Y claro, esto también se podría hacer, como no es un requisito de habilitación. El torniquete sí, lo que vimos anteriormente, sí, menos los agentes hemostáticos y el vendaje israelí. Pero como esta no es un requisito de habilitación en el territorio colombiano, entonces se puede intentar hacer con esto que se llama, con la misma ropa del paciente, inclusive con el pantalón, se corta y se vuelve un cinturón. Entonces, con ropa del paciente, con sábanas, hay gente que inclusive lo ha intentado hacer como con un torniquete, dependiendo qué tan grande sea la pelvis del paciente. Lo cierto es que no tienen que aplicar mucha fuerza, o sea, lo mejor es que se entrenen para saber qué tanta fuerza se necesita utilizando el dispositivo este como entrenamiento. Este dispositivo se pone aún por sospecha, aún con la sospecha, pero les voy a mencionar cuáles son los signos sugestivos de fractura. Entonces, lo que ustedes ven en esa imagen, eso se llama deformidad. Se veía como el coxal estaba más salido para un lado, que el que está bien, o sea, el derecho estaba más salido, se observaba en el paciente. Se podía palpar la inestabilidad ósea, crepitantes óseos, el dolor, aparte de eso, el mecanismo de lesión decía que todo el trauma lo va a recibir en la altura de la pelvis. En los hombres y en las mujeres, el sangrado rectal es sugestivo de esto. En las mujeres, pues un sangrado vaginal que sea irregular, que sea anormal, posterior al trauma. En los hombres, el hematoma escrotal, en donde el escroto se crece de tamaño, porque la sangre se está dirigiendo allá por presión negativa. Entonces, ahí se dirige la sangre y se llena mucho el escroto. Yo he visto un escroto así gigante por fracturas de este tipo. Y que su paciente se deteriore, o sea, que se dirija al shock, que cada vez esté los pulsos más débiles, la presión arterial más baja, el paciente más taquicárdico, más taquimnéico, y usted no encuentra una causa. Usted dice, pero ¿por dónde se está muriendo este paciente? Pues la pelvis es ese lugar oculto en donde casi nunca vamos a buscar. Entonces, lo que les digo es que aún con la sospecha, o sea, si su paciente no tiene nada de esto, pero usted lo sospecha por el mecanismo de lesión, porque el paciente se sigue deteriorando, inclusive porque usted quiere ponérselo, póngaselo. O sea que estos dispositivos no aumentan la mortalidad de los pacientes si se ponen, pero si no se ponen y el paciente lo necesita, sí aumenta la mortalidad.
Algo totalmente contrario a lo que a lo que hemos utilizado tradicionalmente. Entonces, eso que ustedes ven acá es un collar cervical, inmovilizador cervical, o como le quieran ustedes llamar. Este sí lo hemos utilizado por la sospecha. Esto que ocurrió acá en septiembre 23 del año 2010, yo estuve en ese caso, fue la feria del collar cervical. Imagínense que se estrellaron 3 Transmilenios, acá se alcanza el Transmilenio, y cada Transmilenio llevaba como 120 personas, entonces fueron como 360 personas. Entonces 360 pacientes, porque el golpe fue duro. Claro, de esos había uno crítico, que fue un conductor que sí quedó atrapado, y el resto pues revestían heridas menores, solo uno grave. Entonces llegaron un montonón de ambulancias y mi ambulancia llegó entre las últimas porque eso pasó en la calle 127 con autopista norte y yo me encontraba al sur, como en la 11 sur, en el hospital de Santa Clara. Pero la central pidió ambulancias y dijo que todas las que estuvieran disponibles que se fueran para allá. Entonces nosotros llegamos como a la media hora de lo que había ocurrido y lo que yo vi fue algo que yo nunca había visto en la vida. Eso fue la feria del collar cervical. Eran muchas personas, de esos 360, por lo menos más de 120, 200, estaban sentados en el andén y todos con un collar cervical. Entonces, en ese momento le ponemos collar cervical a todo el mundo, ¿no? Entonces, si alguien decía, ay, ayúdame que me duele acá la pierna, póngase este collar, siéntese acá. Entonces, era una forma también de clasificar quiénes eran pacientes y quiénes no eran pacientes. Una vaina extravagante. Entonces, la verdad es que por muchos años, eso que yo les digo pasó en el año 2010, pero hasta el día de hoy todavía se sigue viendo que se le pone el collar cervical mal al paciente y no beneficia al paciente, no tiene un beneficio sobre el paciente porque ya tenemos criterios para decir qué pacientes se benefician y qué pacientes no se benefician. Pero les tengo un dato curioso, un dato no menor. El dato no menor es que esto puede aumentar la mortalidad. O sea, si yo se lo pongo y el paciente lo que tiene es una herida en la parte posterior, como el cervical tapa el sangrado o tapa la fuente del sangrado, yo no me doy cuenta. Y como los pacientes los inmovilizamos en decúbito supino sobre una férula espinal larga, pues se le mete toda la sangre, como el paciente queda acostado, pues toda la sangre coge para atrás y uno ni se da cuenta que el paciente se exsanguina. Eso que yo les cuento no es algo que solamente pasa en Colombia. La verdad es que eso lo estudiaron los canadienses. Y los canadienses sacaron algo que se llama Nexus, que es un estudio en más de 9.800 pacientes y de esos 9.000, los que fallecieron tenían heridas que habían sido tapadas con collares cervicales y eso que estos no son los que utilizan ellos, porque este tapa más todavía que los que utilizan ellos. Entonces, porque la indicación es que el collar sea rígido, ¿no? Esa indicación está en el protocolo de trauma desarrollado por el doctor Rubiano, Andrés Rubiano, entonces el collar debería ser rígido. Volviendo acá al tema, entonces si lo ponemos y el paciente tiene una herida, aumenta la mortalidad, pero el pélvico, si lo utilizamos y el paciente no tiene la lesión, igual le beneficia, entonces se puede poner aún por si las dudas. O sea que lo que tenemos que fomentar es más uso de y menos uso de porque ya entendemos que tiene complicaciones graves hasta la muerte y no tiene complicaciones y si no se pone, sí causa la muerte de los pacientes. Entonces, sí, y esta es una medida que puede hacer un primer respondiente. Esta es una medida que se puede hacer en un primer auxilio. Esto no es invasivo, esto no es una toracotomía, ni mucho menos, sino que esto se le puede poner fácilmente a un paciente, pues con un entrenamiento muy corto. Algo que tenemos que prevenir que no nos pase, porque simula mucho esta situación, son las tracciones. Esto que ustedes ven es un intento de simular una tracción de Brown. Las tracciones de Brown sí existen y son el 5% del peso del paciente. Existen unos traccionadores de Brown diseñados para esto, pero esto no, esto es una colombianada. O sea, alguien muy creativo tal vez dijo o pensó que esto le iba a funcionar igual, porque lo que está haciendo es con una venda jalando al paciente para acá y esto tiene todo tipo de complicaciones. A ver, yo les digo. La primera complicación es que uno le pone esto a los pacientes. La tracción de Brown está diseñada para los pacientes que tienen fracturas del fémur proximales, en el tercio proximal, o sea, en el tercio llegando a la pelvis, de para arriba. Porque estas luxaciones
generan rotación interna o rotación externa. Esta que ustedes ven acá es una rotación externa y producen acortamiento de la extremidad. Entonces, cuando uno las posiciona en su sitio para llevar al paciente, no con la pata doblada, sino así, en posición anatómica, pues resulta que los músculos traccionan para arriba y la pierna vuelve a quedar en acortamiento, o sea, jala para arriba. Es para evitar eso, se hace una reducción cerrada, o sea, se tracciona la pierna y se mantiene la tracción con una tracción de Brown. Ese sería el deber ser. Pero el problema aquí es que la aceleración, desaceleración hace que la tracción no sea constante. Cuando están frenando y acelerando, el movimiento en este sentido va a hacer que la tracción o traccione más o traccione menos, y eso va a dolerle mucho al paciente porque el hueso del fémur se le está moviendo, y donde el fémur lesione el vaso sanguíneo más importante, que es la femoral, pues esa sería la muerte para el paciente. Entonces, no es algo que se recomiende, esto es una improvisación, es una colombianización. Y como ustedes vieron anteriormente, dijimos, vamos a colombianizar algunas cosas, vamos a colombianizar la faja pélvica, alguna cosa hacemos con el vendaje israelí y demás, pero esto no es algo que querramos que ustedes hagan. De hecho, los que sí tienen traccionadores, que son países más avanzados que el nuestro, pues nosotros vamos en vía de desarrollo, pero ellos ya están desarrollados. Entonces, ellos producen evidencia científica, y yo tuve la oportunidad de leer un estudio realizado en una ciudad que se llama Perth, y esa ciudad queda en Australia. Allá todos son paramédicos del nivel avanzado, y se hizo un estudio intentando evidenciar qué posibles complicaciones tenían los traccionadores de Brown, o sea, los traccionadores que ellos tienen diseñados para esto. Y el problema es que algunas veces traccionamos cosas como esta. Entonces, ¿se acuerdan que esto es una luxación anterior? Entonces, este paciente tenía la rotación externa y el acortamiento de la extremidad, no por una fractura, sino por una luxación. Entonces, como uno en atención hospitalaria no tiene un rayos X como este que ustedes están viendo, pues como uno no tiene un rayos X, pues uno no se puede dar cuenta qué hay allá adentro, y si uno tracciona una luxación, pues eso le genera más dolor al paciente y le genera más complicaciones. Entonces, ellos restringieron el uso de este dispositivo. Inclusive hay lugares en donde ya no se utilizan los traccionadores de Brown, y alguien muy creativamente, cuando vea que un médico o alguien hace esta improvisación, pues va a quererlo hacer. Yo lo vi en el hospital donde trabajo, y la verdad es que el hospital es un escenario muy diferente, porque en el hospital no hay aceleración, desaceleración, no hay movimiento en la ambulancia, pero esta imagen que ustedes ven, una foto de una ambulancia. Y tampoco es la forma correcta. La forma correcta es algo parecido a esto, pero de aquí para abajo cuelga el 5% del peso del paciente, que generalmente son líquidos, coge una solución salina y los pone aquí colgando. Pero no es el deber ser. De hecho, esto todavía le hace falta mucho para hacer una tracción de Brown. Entonces, esto empeora la situación del paciente. Entonces, esto es algo que puse acá en no hagan, eviten hacerlo. Hay algo que sí están haciendo con el paciente que me gusta, y es el control de la hipotermia. Dime. Hay unas personas que ¿Alguien abrió? levantaron la mano. No sé si de pronto Listo. ya voy a Voy habilitar a un momentico volverme el micrófono. a la reunión. Aquí ya estoy. Entonces tenemos a alguien que es Nene Flores. Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estemos viendo. Placer más de estar en esta reunión. Yo soy paramédico Luis Flores, de Honduras, Centroamérica, y fíjate que me quedó una pequeña duda en cuanto al empaquetamiento de zona carotidia en el plano sagital. ¿Qué tanta presión debemos hacer en el vendaje para que nos ayude a evitar un poco más ese lado? ¿Me estás hablando, la pregunta es solamente del vendaje o la pregunta es del empaquetamiento? No, en el empaquetamiento estoy claro. Solo es qué tanta presión debemos ejercer sobre el cuerpo en el vendaje. Si estoy hablando del empaquetamiento, pero el empaquetamiento sí estoy claro, en esto sí estoy entendido. Pero la presión del vendaje. Vale, muchas gracias. Ya puedes cerrar el micrófono. Ahorita ya vuelvo.
para contestar las demás manos que están levantadas, pero me voy a devolver acá en el este. Entonces, miren, la verdad es que para responder a la pregunta del señor Flores, es mucha fuerza. Entonces, quisiera que se tomaran el tiempo en algún momento de tomar un vendaje, así no tengan el vendaje israelí, sino el vendaje que ustedes tengan en la mano. Y cada vez que vayan a girar, o sea, justo cuando llegan a este punto, traccionan con mucha fuerza, pero mucha fuerza es casi como si ustedes quisieran romper el vendaje. Y luego giran y otra vez vienen con mucha fuerza. Entonces, cada vez que vayan a girar, le hacen toda su fuerza, toda la fuerza que esté en sus manos. ¿Por qué? Porque esto va a intentar reemplazar la compresión-presión. O sea, esta de aquí. Y yo les dije que acá, mentiras, esto es empaquetamiento. Aquí. Esta de aquí, que es esta misma acá. Entonces, esto, para controlar un sangrado catastrófico como este, que es una femoral, se necesita entre 50 y 70 kilos de peso encima para colapsar una arteria como esta. Entonces, para tú reemplazar los 50 o 70 kilos de peso tuyos, porque tú dices, no me voy a quedar acá los 10 minutos, ¿se acuerdan que yo les dije que eran 10 minutos? Entonces tú dices, no, esta es una zona hostil, acá en cualquier momento nos hostigan, entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner un vendaje. Entonces tú giras, aquí tiene que haber una compresa, ¿no? Y cuando giras, jalas con mucha fuerza. Giras y jalas con mucha fuerza. Giras y jalas con mucha fuerza. Vas a darte cuenta que de la fuerza que tú le pones, el vendaje se empieza a poner rígido, muy duro. Y claramente le estás quitando la circulación a la pierna, entonces le va a doler al paciente. Y no solamente le va a doler, sino que se le va a poner pálida la pierna. Pero es mucha la fuerza que se necesita. Entonces, lo que yo siempre enseño en estos cursos de control de sangrado es que recuerden que esto es catastrófico, esto es grave. Entonces, al ser ese nivel de gravedad, así mismo tienen que ser las medidas. O sea, no son medidas como pañitos de agua tibia, señor, le voy a controlar el sangrado. No, tiene que ser con firmeza, con fuerza, con decisión, para lograr un control igual este. Aquí se empaqueta y se empaqueta con fuerza hasta llegar a lo profundo que claramente le va a doler al paciente. Y cuando lo haces, le pones encima el peso. O sea, no solamente basta con rellenar la herida, empaquetarla, sino que es empaquetamiento y presión. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. ¿Me cuentas si se respondió? Nene Flores. Hola, aquí te estoy escuchando. Pero la pregunta era exactamente cuando estamos en zona carotida. Gracias. ¿Me puedes hablar un poco más pasito? O sea, es que como entra mucho sonido, no alcanzo a entender. Ok, sí. La pregunta era más que todo cuando estamos en zona carotida. Ah, muy bien, muy bien. Entonces quiero decirte que los seres humanos podemos vivir con una sola carótida. Yo tengo pacientes que tienen aterosclerosis, que eso es grasa, y tienen una carótida tapada. Entonces los seres humanos podemos vivir sin una carótida. Lo que no podemos vivir es sin las dos carótidas. O sea, si una herida por arma de fuego o herida por arma cortopunzante lesiona las dos carótidas, ese paciente no tiene posibilidades de sobrevivir. Lamentablemente no tiene posibilidades de sobrevivir. Pero si es una carótida como la imagen que yo te envié, entonces sí va a requerir mucha fuerza. De hecho, los pacientes se ponen cianóticos cuando uno hace este de acá. Cuando uno hace esto, el paciente se pone cianótico, pero la verdad es que hay que ponerle mucha fuerza. Por eso el vendaje israelí ha demostrado ser muy versátil y bueno, porque la villa que les mostré anteriormente, facilita eso. Algo que no les mencioné de los agentes hemostáticos es que reducen el tiempo a solo 5 minutos. Entonces, lo que antes nos gastábamos 10 minutos para controlar el sangrado en las anteriores técnicas, en compresión, presión y en empaquetamiento, se puede hacer en mucho menos tiempo con esto. Por eso acá dice Stop Bleeding Faster, que traduce detenga el sangrado rápido. Bien. Fabiola, por aquí veo que tiene la mano levantada. Bienvenida, Fabiola, cuéntame. Fabiola Segura, tiene la mano levantada. ¿Alguien más que tenga la mano levantada que quiera hacerme una pregunta antes de que avancemos? Fabiola o alguien más. Entonces voy a continuar. Tenemos a Elio. Elio Ríos tiene la mano levantada. Elio.
Muy buenas noches, bueno, disculpa, me incorporé muy tarde al curso por motivos de trabajo, soy de Bolivia. Hace un momento estabas hablando sobre que el vendaje hay que ponerlo a la mayor fuerza posible y al poner el vendaje a la mayor fuerza posible estamos haciendo corte del fluido del sangrado y eso no llegaría a afectar al corazón. No, la verdad es que lo que va a matar, recuerdan que el contexto del cual estamos hablando, Helio, son las hemorragias catastróficas, graves, que amenazan la vida. Y el cuello es un sitio muy, ¿cómo se diría esto? Muy frágil a estas lesiones, porque tiene vasos sanguíneos muy gruesos. Entonces, el que menos se va a dañar con esta acción va a ser el corazón. ¿Cuál sí se puede lesionar? Como la sangre viaja del corazón hacia el cerebro es el que se puede lesionar. Y yo por eso les decía que el cerebro puede vivir sin una carótida, porque la sangre que viaja hacia el polígono de Willis, el polígono de Willis es como desde donde se distribuye toda la sangre hacia el cerebro. Entonces, para que lo entendamos más fácil, para alimentar el polígono de Willis, que sería alimentar toda la circulación cerebral, viajan dos carótidas por anterior, por el cuello, y dos cervicales por posterior, por el cuello. Entonces, si se lesiona una carótida, bien, el paciente puede vivir con dos cervicales y una carótida. Pero si se lesionan las dos carótidas, sí no hay posibilidad de sobrevida para ningún ser humano. Entonces, Elio, no te preocupes que no va a haber ningún daño. Esto es algo ampliamente estudiado. Le voy a dar el paso a Lenin Maldonado, creo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Cuéntanos tu pregunta. Ok, mencionando lo del cinturón en las lesiones de cadera, de hemorragia en la cadera, coloca la diapositiva. Mi pregunta es, si te dice a ti, el paciente está consciente y te dice, o el familiar te dice, que el paciente tiene osteoporosis ya tratada o avanzada, ¿colocas el cinturón? Muy bien. Entonces, a ver, yo te cuento qué pasa con las osteoporosis. Las osteoporosis debilitan más las diáfisis que las epífisis. A ver qué es esto, porque tal vez estoy hablando gringo para muchos de ustedes. Entonces, las áreas en donde la osteoporosis es más grave son estas áreas, la cabeza del fémur, este que es el cuello anatómico y por acá que es el cuello quirúrgico. Entonces, en estas áreas son las áreas en donde son más propensas las personas que tienen osteoporosis. Y claro que esta es una fractura proximal y claro que esta es una fractura que puede tener rotación interna, rotación externa y acortamiento de la extremidad. Entonces, eso te va a guiar hacia el diagnóstico acá. Pero, y esas son las de cadera, o sea, ¿a qué le llamamos cadera? Le decimos a esta región, que la verdad es que nosotros aquí en Colombia le decimos más coxofemoral. Coxo de coxal, este es el coxal, y femoral, pues de la cabeza del fémur, no. Acá está luxado este paciente, pero acá sí está en la cavidad, el fémur ahí es donde debería estar. Entonces, esas fracturas están más aquí. A ver si entiendo. Tú me dices que si el paciente tiene una fractura de la cadera, o sea, esta parte, le pongo la faja pélvica, y la respuesta es no. La faja pélvica está diseñada para las fracturas de la pelvis, no para las fracturas proximales del fémur. Las fracturas proximales del fémur, como no las vamos a traccionar, como acá con una tracción de Brown, como no las vamos a traccionar, lo que hay que hacer es inmovilizar al paciente en la posición que se encuentre, que generalmente es rotación interna, rotación externa y acortamiento de la extremidad, y en esa posición hay que trasladarlo. No se beneficia del uso de porque hace fuerza sobre los trocánteres mayores del fémur y eso está muy próximo, muy cercano al sitio de la fractura de la cadera que tú me dices. Entonces, por eso no se utiliza, porque le causaría más dolor y más daño al paciente. No sé, Helio, no sé, Lenin, si quedó claro. Más que claro. Gracias, gracias. Con todo gusto. Jairo, bienvenido. Jairo Alejandro Orjuela. Germancho, muy buenas noches. Bueno, mi pregunta es, hablando del tema
de la cadera de una pelvis inestable es cuando es un paciente con un posoperatorio en cadera, ¿sí? Y el familiar informa que ya ha sido intervenido por la cadera, por fracturas de cadera. ¿Cuál procedimiento manejaríamos si no tenemos el cinturón pélvico? Alejandro, te parece un poco como a la pregunta anterior, porque cuando el paciente ha sido operado de la cadera, generalmente es un reemplazo de cadera. Hay que decir que los reemplazos de cadera también se pueden luxar. Y generalmente cuando reemplazan la cadera ponen un material de osteosíntesis intramedular que va protegiendo las partes en donde más se fracturan los pacientes, que fueron las que yo les mencioné anteriormente. Entonces le ponen aquí un clavo que viaja así y viaja así, y la cabeza del fémur la quitan, la amputan y le ponen un reemplazo de un material entre plástico y metálico. Entonces, cuando alguien me dice, es que a mí ya me operaron de la cadera, entonces yo me imagino que tiene eso metido allá. Lo que me imagino es que puede ser que se haya luxado, porque como les digo, esa es una posibilidad muy rara, pero puede pasar. También se ven en los reemplazos de rodilla. Entonces, rodilla y cadera se pueden luxar, pero difícilmente se va a fracturar porque tiene ahí el clavo intramedular. Te digo que esta pregunta se parece a la anterior porque aquí no hay un tratamiento prehospitalario que ayude. O sea, este no es la solución. Porque si tú le pones esta faja pélvica al paciente, en este caso le va a hacer fuerzas para este lado. Y si notas que está luxado, este paciente que estamos viendo, que fue un paciente que yo atendí en la poderosa 50-70, atendí yo a ese paciente. Este paciente, si yo le hubiera puesto faja pélvica, este paciente, la luxación se la corro más para el centro, o sea, la desplazo más, lo cual le generaría dolor y también más daño al paciente. Entonces, esa era la pregunta, Alejandro. Sí, Germán. Y digamos el procedimiento, digamos que no contamos con los suficientes elementos porque obviamente por resolución y demás cosas no se tienen ciertas cosas en los vehículos de emergencia acá en Colombia, ¿sí? ¿Cuál sería el método que más aconsejarías tú para hacer una buena inmovilización de pelvis y cadera en una férula espinal larga? O sea, bueno, digámoslo así como lo manejamos en la 50-70, en tantos carros que tripulamos, mejor dicho. Sí, me acuerdo. Y yo quiero contarte que hay muchos métodos que he utilizado y el que más me ha funcionado es cortarle la ropa al paciente. Entonces le cortas el pantalón. Tiene que tener pantalón. Si no tiene pantalón, toca buscar otra forma de inmovilizar la pelvis. Y ojalá el pantalón no sea un pantalón elástico, sino que sea más bien de un material rígido. Se lo cortas por la costura que va por dentro del pantalón y sacas esas mangas del pantalón hacia los lados, justo a la altura de los trocánteres mayores del fémur, que vendrían siendo estos que están acá. Justo a esta altura, porque acuérdense que esta es la línea por donde va a pasar, esta otra línea, ¿no? Entonces uno lo que hace es anudarlo acá en el centro. Entonces las mangas del pantalón cogen para los lados y luego abrazan al paciente, se anudan aquí en el centro, y esa es la que menos movimiento le produce al paciente, porque poner las otras tienen más movimiento. Entonces, Jairo, mi hermano, muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ir con Jorge Andrés Guevara. Buenas noches, para hacerle una pregunta. O sea, en la Claro que sí. evaluación primaria, cuando llegamos a la escena y sospechamos de una posible fractura pélvica, o sea, todavía se sigue haciendo la técnica del libro abierto, libro cerrado, porque a veces hay unos signos que son tardíos, como los hematomas que aparecen, pues por lo general esos signos ya son tardíos, que no los podríamos ver ahí en la valoración primaria, pues ahí en la escena. Jorge, muchas gracias por estar conectado aquí a esta transmisión. Y la respuesta correcta es sí. Todavía siguen apareciendo en los libros, sigue apareciendo en la semiología. En el último capítulo del libro de formación profesional de paramédicos, que es un libro 2024, lo más reciente que hay, en ese libro aparece también en el PHTLS en la última edición. Entonces, no lo han quitado por varios motivos. Pues ahora yo te cuento. El libro abierto
es una maniobra que sí, me voy a volver acá, es una maniobra en donde ponen las manos en las crestas ilíacas, aquí, y le montan el peso encima, y en un intento por mirar si la pelvis está estable o inestable. Pero la verdad es que eso es algo que hemos hecho de una forma muy brusca, de una forma, hay ortopedistas que son grandísimos y pesados y le ponen todo el peso encima al paciente. Y claro, una pelvis íntegra pues lo resiste el peso, pero cuando la pelvis está fracturada, pues este movimiento va a empeorar el sangrado. O sea, si llega uno con el paciente y le dice, doctor, tengo un paciente con una fractura de pelvis, y el médico le hace la maniobra de libro abierto, y luego llama al ortopedista y llega el residente de ortopedia y hace la maniobra, y luego ahí sí llaman al ortopedista y llega el ortopedista y hace la maniobra, 4 personas le habremos hecho libro abierto, y cada persona que le hizo libro abierto pues movilizó la pelvis y aumentó el sangrado. Entonces, eso no pasa en los países que sí están en desarrollo, porque allá, una vez que el paramédico diagnostica la fractura de la pelvis, pues el paciente va a tomografía o va por lo menos a un rayos X como el que estamos viendo acá, para confirmar si la tiene o si no la tiene y de qué grado y de qué forma es. Pero acá preferimos hacerle libro abierto a todos los pacientes, y la verdad es que el libro abierto aumenta el sangrado. Entonces sigue existiendo la maniobra, o sea, la seguimos enseñando, pero con la precaución de que esta empeora el sangrado. Que si usted encuentra otras, no busque libro abierto. O sea, si usted encuentra aquí la deformidad, en este caso deformidad, si usted encuentra sangrado rectal, si encuentra sangrado vaginal, hematoma escrotal en los hombres, si encuentra dolor en este lugar, si encuentra acortamiento de la extremidad, si encuentra alguna de estas, entonces usted inmovilice la pelvis. Inmovilice la pelvis porque lo que yo les dije es que hasta por si las dudas pueden inmovilizarlo. Entonces, inmovilice la pelvis, pero no tiene necesariamente que hacerle libro abierto para confirmar esto. Miren dónde está roto acá. Pues está roto acá y está roto acá. Entonces, cuando alguien le haga libro abierto, pues se va a mover este pedazo, y aquí claramente hay vasos sanguíneos comunicantes con este hueso, y va a empeorar el sangrado del paciente. Entonces, libro abierto es una maniobra que existe, pero que evitamos hacer. Si puede hacer, haga libro cerrado. Si todavía tiene dudas, haga libro cerrado. Y ya en últimas, como para definir al paciente después de que usted ve que no tiene ninguna de las anteriores, no tiene sangrado, no tiene deformidad, no tiene dolor, no tiene limitación funcional, entonces ahí usted podría hacer de últimas la maniobra del libro abierto, y así tiene menos riesgo su paciente de sangrar. ¿Quedó claro, Jorge? Sí, muchas gracias. Correcto. Muy bien. Gracias, Jorge, a ti por estar conectado, porque parte de la importancia de esto es estar capacitados. John Barón, levantó la mano. John, bienvenido. ¿De dónde nos hablas? Hola, profe, cordial saludo, buenas noches. Sí, señor, me llamo efectivamente John Barón, soy de la ciudad de Ibagué, hago parte de un organismo de socorro. Profe, me gustaría saber cómo podemos darnos de cuenta cuando hay una posible fractura de la pelvis, o cómo la podemos identificar, por fluido o por así mismo que pronto tenga algún, ¿cómo lo puedo dar a entender? De pronto que tenga alguna, no sé cómo explicarlo. No te preocupes, porque realmente es difícil el diagnóstico. Es difícil el diagnóstico. Si se te sale el diagnóstico, o sea, por eso yo les decía que ante la duda, y yo les decía que la duda es razonable cuando uno tiene un paciente que está viajando hacia el shock y yo no veo por dónde. Entonces yo digo, pues este man por dónde se le está yendo la sangre y cada vez está más hipotenso, cada vez tiene más deterioro en el estado de la conciencia, está perdiendo los pulsos distales, el llenado capilar está lento, el paciente está pálido y aforético, y yo no tengo idea por dónde es que se está exsanguinando el paciente. Entonces, esta es una causa de muerte rápida, ¿no? Porque recuerden que acá nos estamos enfocando en las lesiones osteomusculares, pero las que amenazan la vida. Y esto es algo que tiene que saber toda persona que trabaje en emergencias, que al ser una fuente de posible mortalidad, pues lo que hay que hacer ante la duda es inmovilizarlo. Pero para recordar, los signos son
que tenga crepitantes óseos, o sea que al hacer las maniobras del libro abierto y libro cerrado, se mueva el hueso. Entonces aquí está roto y acá está roto y eso hace que esta pelvis no esté estable, sino que se mueva para arriba y para abajo. Para donde yo la mueva, se mueve. Que tenga entonces deformidad, como esta se desencajó de acá hay un hueco. Aquí la verdad es que este paciente tenía un hematoma también, ¿cómo se llama? Un hematoma escrotal, porque la sangre que salió de acá se metió hacia el escroto. Sangrado rectal en hombres y mujeres, deformidad crepitantes, ¿qué más sería? Dolor. El dolor en la pelvis y el mecanismo de la lesión, porque acá en la síntesis pública se fracturan mucho los motociclistas, porque justamente en este lugar queda el tanque de la gasolina. Entonces, si el mecanismo de la lesión lo sugiere, si el paciente persiste con dolor, inmovilice la pelvis. Ante la duda, inmovilice la pelvis. Como les decía, queremos fomentar más el uso de la faja pélvica, de la inmovilización pélvica, que no tengo conflicto de intereses, o sea, yo no vendo este producto. De hecho, no tiene registro en BIMA aquí en Colombia, pero pues como les digo, se puede improvisar. Queremos fomentar esto y queremos dejar de fomentar esto, como lo que yo les decía que era la feria del collar cervical en el accidente que les contaba. Bueno, vamos a continuar, porque ya vi que no habían más preguntas. Aquí pasamos a otro grupo, que es un grupo que tiene menor letalidad, y son las fracturas de huesos largos, y cuando son bilaterales del fémur son más graves que cuando son, por ejemplo, tibia y peroné y varias otras, aunque muchas de estas lesiones pues, van a terminar en la muerte del paciente, porque cada hueso sangra. Los huesos pueden sangrar desde 250 hasta 3 litros de sangre. Entonces, aquí tenemos un problema. Y es que cuando inmovilizamos al paciente en la posición en la que quedó, como esto que ustedes ven, que esto es del SAMU de Brasil, el 112 de Brasil, pues esto no reduce el sangrado, no reduce el dolor, y hacer esto toma mucho tiempo y mucha logística para que uno pueda armar todo eso que hicieron acá, que sería algo parecido a este paciente, ¿no? Entonces, si alguien le inmoviliza la pierna en esta posición, que la pata le quedó para arriba, entonces esto no favorece. Así que a estos pacientes hay que hacerles algo que se llama una reducción cerrada. La reducción cerrada es algo que aplica para las fracturas cerradas, o sea, cuando el hueso no se expone hacia el exterior. En esos casos, en donde el hueso no sale hacia el exterior, entonces se puede hacer una reducción cerrada, que no es otra cosa más que llevar al paciente a la posición anatómica. Y esta no es una posición anatómica, de hecho este pedazo de pie, esta parte del pie, se va a salir de la camilla. Y cuando uno quiera meterlo o sacarlo de la ambulancia, pues probablemente va a tocar aquí el pie y eso no beneficia al paciente. Entonces hay que hacer una ligera tracción para que los huesos vuelvan a su posición y esta pierna que está ahí como de lado, toca traccionarla para que quede pues en posición anatómica igual esta. Eso le reduce el dolor al paciente. Miren la cara de dolor de este paciente, acá no se alcanza a ver la cara, pero el dolor es por la fractura, pero no solamente la fractura, sino que los vasos sanguíneos están guiados a través de los huesos, o sea, los huesos dan sostén a los músculos y los músculos a su vez dan sostén a los vasos sanguíneos. Entonces, cuando alguien se fractura un hueso y se angula mucho esto, como esto es un ángulo casi de 90 grados, pues los vasos sanguíneos no están funcionando para llevar la sangre hacia las partes más distales del pie. Lo mismo pasa acá, miren, el vaso sanguíneo que debería ir recto, pues ahora está aquí acodado y no pasa el mismo flujo de sangre hacia la extremidad. Eso le aumenta el dolor al paciente porque la isquemia es que no está llegando bien la sangre a los tejidos, la isquemia duele. Entonces este paciente tiene dolor por la fractura y tiene dolor porque no le han hecho una corrección. Entonces las tracciones cerradas, estas que se llaman reducciones cerradas, únicamente se hacen en esos casos. No intentan reducir luxaciones, que me luxé la rodilla, ve, yo no traje la luxación de rodilla, que me luxé la rodilla, que me luxé el codo, que me luxé el hombro. No intentan reducir luxaciones porque las luxaciones rara vez son letales. Y esto sí estamos hablando de algo que es letal, ¿no? Entonces, este paciente hay que llevarlo a posición anatómica, y al llevarlo a posición anatómica y que el hueso se reposicione, eso reduce el sangrado. Eso a su vez reduce el sangrado. Como les digo, un sangrado de fémur bilateral es suficiente como para llevar al shock a un paciente. Entonces, muchas veces nos bajamos únicamente con una tabla y un cervical, lo cual está muy mal porque para estabilizar a un paciente
Se requiere más que eso para hacer X, A, B, C, D. Vieron todos los elementos que utilizamos en la X. Entonces, de evaluación primaria de cómo se abordan los pacientes, eso fue un capítulo que ya pasó, fue una exposición que hizo otro ponente, pero aquí estamos hablando de que aún así esto no es suficiente, y eso que estamos hablando de lesiones osteomusculares. Esto que ustedes ven sí es una fractura abierta. Este paciente fue un motociclista que lamentablemente estuvo atrapado durante 20 minutos debajo de una tractomula, quedó atrapado de los miembros inferiores, entonces aquí hay aplastamiento, por eso también se ve como mucha deformidad, hay fractura, aplastamiento, deformidad, mucho dolor. Y lo que ustedes están viendo acá en esta mano es que uno de los paramédicos está lavando aquí con solución salina, está irrigando la herida, porque pues lo que aplastó a este paciente pues, fueron las llantas de un camión, lo cual tiene mucho mugre junto con todo, entonces eso hace parte del tratamiento para evitar la infección. Aún así, muchos de los pacientes de aplastamiento mueren por infección semanas o meses después en unidad de cuidados intensivos. Es una situación lamentable, triste, que intentamos prevenir desde la atención prehospitalaria haciendo esto. Esto, cuando uno lo hace, esto puede reactivar un sangrado. Entonces, si el paciente no sangra, como este caso, puede ser que empiece a sangrar más, entonces va a requerir un control de sangrados como los que vimos anteriormente, dependiendo de la cantidad de sangrado. Aquí se manejarían elementos estériles, o sea, gasas y compresas estériles para esta área, que es el área expuesta, porque las infecciones del hueso son también graves para el paciente. Entonces, la idea es prevenir que esas fracturas que están abiertas se infecten. No reducimos las fracturas abiertas, o sea, no intentamos reposicionar el hueso dentro de la cavidad, dentro de la piel, porque haciendo eso podemos generar mayor daño. Entonces eso requiere de técnica, requiere de entrenamiento, no lo hagan. Y miren que acá ya está en posición anatómica y por eso está sobre una férula espinal larga el paciente, aquí en esta imagen. ¿Cuál es el truco en todo esto? El truco en todo esto es ponernos en la piel del paciente. Miren, esta persona, esta colisión es de una ambulancia, ¿no? Y si ustedes ven acá, el tripulante es el que está atrapado. O sea, es ponernos en la piel del paciente y pensar que esto nos podría llegar a pasar a nosotros. Y por eso les agradezco a todos ustedes porque vienen a este espacio de su tiempo a capacitarse, a aprender algo nuevo, a reforzar sus conocimientos, a hacer preguntas, lo cual agradezco bastante. Entonces, son esos espacios lo que es ponernos en la piel del paciente. Lamentablemente yo tuve una fractura de tibia y peroné el 7 de enero de este año y claramente pues me trataron muchas personas, varios ortopedistas, enfermeros, anestesiólogos, terapia física, muchas personas. Y les voy a contar una cosa. No olvido el trato inhumano que recibí de uno de los ortopedistas, porque cuando yo estaba recién fracturado me van a poner una férula de yeso y para ponerme la férula de yeso me hicieron una tracción cerrada y eso duele, que da miedo, pero no solo eso, sino que me mantuvo la pierna en flexión, el tobillo en flexión, durante el tiempo en el que el yeso fraguaba, mientras que el yeso se ponía duro. Esos fueron 20 minutos del dolor más intenso de la vida, 20 minutos con un sufrimiento a gritos, y la verdad es que eso no es necesario para los pacientes. O se le puede explicar al paciente lo que va a pasar, al menos se pueden hacer muchas cosas, pero lo que decía el ortopedista era no grite que esto es normal, no grite, o sea, cosas así como esas. Claramente también durante mi proceso de hospitalización y el proceso en el que pasé también me encontré con personas muy buenas gentes y personas que realmente uno nota el buen trabajo que hacen. O sea, uno alcanza a diferenciar entre los que hacen un trabajo dentro de lo normal, o sea, no lo hacen mal, pero hay unos que destacan. Recuerdo mucho una persona que se me acercó y no solamente se presentó para decirme que ella iba a estar dentro del turno, era en una auxiliar de enfermería. Con mucho gusto, mi nombre es, yo voy a estar con usted en el turno, lo que necesite, así sea para hablar. Sí me escucharon esto. O sea, se puso a mi disposición, no solamente para las cosas que ella tenía que hacer, que el hombre de infección o que cualquier otra cosa, lo que me dijo, si quiere hablar, también estoy acá. Y eso me pareció hermoso. Y eso es ponerse en la piel del paciente que podíamos ser cualquiera de nosotros,
Miren, a mí me tocó con lo de la fractura que les cuento. Y algo que quería decirles, aprovechando lo de mi fractura, es que cuando uno le pone una férula al paciente, eso le mejora mucho el dolor. O sea, a mí me pusieron una férula, pues claramente la fractura duele, pero la férula hace que uno no tenga una sensación muy dolorosa y es que el hueso se mueve para aquí y para allá. Cuando uno no tiene una férula y el hueso queda así bailando, eso genera mucho dolor. Entonces, solo la férula, solo la inmovilización, la férula que puede ser de yeso, de cartón, de cualquier material, solo eso ya mejora mucho. Entonces, llevar a la posición anatómica y ponerle eso, mejora uno un montón, se los digo desde mi experiencia. Muchas gracias. Este es el espacio que abrimos para las preguntas. Levanten la mano que yo estoy acá pendiente. Preguntas, problemas del amor, falta de dinero, le vuelvo a suceder por una buena semana. Pregúntenme nomás. Al que escuche el Germán, de muchas fondo por allá. gracias por estar aquí, pues acompañándonos, ¿sí? Y contando desde la perspectiva de tu experiencia este tipo de lesiones, ¿no? Porque pues como usted lo mencionaba, en ocasiones no hay una correcta atención, ¿sí? Y pues esto genera que pueda tener unos traumatismos asociados, pues el paciente que estamos atendiendo. Entonces, vamos a habilitar el micrófono en estos momentos. Pueden levantar la mano, ¿sí? Si tienen alguna inquietud, alguna consulta. Carolina, claro, con mucho gusto. Un placer. Los documentos que yo recomiendo y también fuentes bibliográficas, el libro de formación profesional de paramédicos, del cual tengo el placer de ser uno de los revisores en español. Ese libro va en la 11ª edición en inglés porque es del American Academy Orthopedic Surgeons y se utiliza mucho en los Estados Unidos para la formación de los paramédicos, y en su versión en español, que es la segunda en español, que es la edición 2024-2025, esa segunda edición es la mejor que hay, porque la traducción, no, la primera traducción la realizaron solamente un mexicano, en cambio en esta participamos más de 100 personas de Latinoamérica y se entiende un poco más, aparte de eso es muy actualizada. Existe otro libro que se llama Atención Prehospitalaria Básica, y pues el PHTLS siempre va a ser una herramienta muy útil cuando uno habla de trauma. Entonces, ahí están. Cristian Augusto, bienvenido. ¿De dónde te comunicas? Buenas noches, de Bucaramanga, Colombia. Más que una pregunta, es dar una opinión y es que hace muchos años decidí pararme a enseñar este y otros temas. Entonces mi opinión es, cuando uno recibe conocimiento, absorba todo lo que tenga como oportunidad, pero tenga presente que cada vez que lleguemos a una escena, la tarea del instructor fue brindar el conocimiento y ayudarnos a desarrollar habilidades cuando el evento, taller o capacitación lo permite, pero nuestra tarea que lo recibimos es tomar decisiones en la escena. Lo digo por muchas preguntas o por varias más bien de las preguntas que se hicieron, y permiso la opinión, no seamos cuadriculados al recibir ese conocimiento en que me dijeron que tenía que hacer esto y si no se puede, pues evalúe. Tenemos el medio, los recursos, el tiempo y muchos otros factores que influyen en eso. Finalizo. Aprendamos a tomar decisiones. Muchas gracias. Así es, así es. Este es un espacio muy corto y también es virtual, o sea, no tiene la parte práctica, no tiene el componente práctico. Entonces hay que también tener en cuenta que en Colombia la legislación habla sobre competencias, y las competencias es algo que solamente se adquiere con un título universitario. Entonces uno podría aprender a hacer muchas cosas, podría aprender a pasar un tubatórax, podría aprender a hacer una apendicectomía, podría aprender a hacer muchas cosas, pero la verdad es que al momento de aplicarlas requiere más de su conocimiento. Traje para ustedes las técnicas que son fundamentales y las que pueden hacer la gran mayoría de personas sin ser invasivos en su paciente. Yo tengo acá mi botiquín y todo lo que tengo en mi botiquín, todo es para el control de los sangrados. O sea, no tengo ni un termómetro, ni todo, tengo torniquete, agentes hemostáticos,
vendajes israelíes. Eso es lo que yo cargo acá. Ah, bueno, y un parche de tórax. Que ese, cuando vean los traumas del tórax, ahí va a tener más sentido. Que creo que ya los vieron, ¿cierto, Julián? Sí, Traumas correcto. de tórax ya lo Ya el vieron. trauma de tórax se mencionó, pues la parte de neumotórax de atención, la parte de hemotórax, sí, se tocó esos temas. Pero tenemos por Vale, aquí a levantó la Jorge mano Calderón. Jorge Jorge, Calderón. puedes abrir Jorge, el micrófono. Cordial 73, Germancillo. cordialísimo ¿Escucha? 73. Bueno, Germán, una pregunta que de pronto no la hemos manejado es, nosotros encontramos muchas veces pacientes que les han realizado la tracción en parte del fémur, ¿m? Pero la realizan con lo que llaman vulgarmente la pesa de galón y esa misma perfora la arteria. Ahí que es lo primero que tenemos que realizar, el control de la hemorragia de la arteria. Sí, sí, las hemorragias son la prioridad. Ahora, lo que tú me dices es lo que yo les estaba describiendo anteriormente, que es una tracción de Brown. Creo que estamos hablando de lo mismo, Calderón, que es que le ponen como un peso de un galón, pero para que traccione la pierna. Sí, estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Afirmativo. Ah, bien. Entonces yo les mostraba una imagen y yo les decía que esto es algo que funciona siempre y cuando, y se utiliza intrahospitalariamente, siempre y cuando el paciente esté quieto. Lo que pasa cuando está en la ambulancia es que el movimiento no hace una tracción constante y la aceleración, desaceleración hace que el hueso que está fracturado tenga más movimiento y lesione la arteria. Entonces ya cuando lesiona la arteria es un problema adicional para el paciente. Es un problema gravísimo que va a ser un tercer espacio, un tercer compartimento que también que va a causar un fenómeno ahí de rhabdomiólisis gravísimo, o inclusive puede ser la muerte para el paciente. Entonces, la recomendación es que no improvisen tracciones, pero la pregunta no era esa, la pregunta era que tú ya lo encontraste con la tracción. Entonces, cuando tú vas a atender a alguien que ya tiene una tracción, evalúa si está sangrando o no está sangrando el fémur, porque el fémur se crece de tamaño, porque la sangre se está conteniendo ahí entre los músculos, y el músculo está así muy doloroso, no hay pulsos, y eso indica que el paciente tiene un sangrado de la femoral, gravísimo para el paciente. Gracias, Calderón. Creo que seguimos por acá con... ¿Quién más ha levantado la mano? Por aquí estaba Fabiola Segura. también Fabiola. ¿Puedes editar el micrófono? ¿Ahora sí me escuchan? Correcto, fuerte y claro. Sí, ya. Es que delante no se me escuchaba, parece. Lo que pasa es que iba a hablar justamente de la férula Brown. Yo le he visto solamente instalar. ¿Por qué en la parte prehospitalaria pueden usar la férula Brown en un paciente con una fractura de fémur? Si pueden, o no, o mejor usar un inmovilizador largo. Porque las férulas Brown nosotros las utilizamos en el hospital, porque yo trabajo en la parte de traumatología y las instalan los traumatólogos, que va es una tabla larga que va desde el muslo hacia abajo, hacia el talón, unos agujas que van en la parte de adelante y eso van con un peso. Entonces yo creo que porque eso después nosotros no lo movemos más. Entonces para instalarlo en un prehospitalario, una férula de Brown, hacer eso es como... ¿Por qué no mejor solamente un inmovilizador largo? Tienes toda la razón. Claro que quiero decirte, Fabiola, que sí existen tracciones de Brown para prehospitalarios, sí existen. Y que probablemente en nuestros países de Latinoamérica no se ven, son un poco costosas. Pero lo que yo te decía es que aún los paramédicos australianos que las tienen a la mano, aún ellos tienen complicaciones porque muchas veces traccionan pacientes que no tienen la fractura, sino que lo que tienen es una luxación. Y como la luxación se parece tanto a la fractura desde el punto de vista del examen físico, pero claramente cuando le tomas una radiografía, pues no se parecen nada. Y que en un paciente podrían coexistir las dos cosas. O sea, un paciente podría tener una luxofractura. Y al tener la luxofractura no se beneficia del traccionador de Brown. Entonces, lo que tú dices es cierto. Mejor elijan
no hagan ni improvisen la tracción, sino que cuando sean proximales del fémur prefieran hacer la inmovilización desde arriba, desde la cadera, hasta llegar al pie, que eso es lo que tú nos quieres decir, Fabiola. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Vamos con Elio y después vamos Y con lo mi amigo otro, Franz lo, del y Perú. lo otro que le quería consultar, que usted estaba diciendo de las tracciones igual, o sea, de las reducciones cerradas, eso también, por ejemplo, tiene que ser una persona que más o menos sepa hacer la reducción, porque a veces se ponen a hacer una reducción y en vez de hacer una reducción, fracturan el... ¿O no? Sí, exactamente. Yo como estaba hablando en un contexto más de Colombia, entonces yo les decía que acá en Colombia, pero eso pasa en todas partes del mundo. Las competencias están dadas por un título universitario. Entonces, cuando uno tiene el título le da unas competencias. No es este curso, realmente acá estamos aprendiendo y estamos refrescando ideas, pero necesita uno tener un título precisamente para poder ejercer eso, porque eso es algo que se hace en entrenamiento. Cuando uno lo entrena, uno sabe qué tanta fuerza uno necesita hacer y de qué forma y cómo es la técnica. Entonces, sí, tienes toda la razón. Vamos a ver con Elio Ríos. Buenas noches, bueno, nuevamente saludos a todos, saludos desde Bolivia, de la ciudad de Oruro. Primeramente felicitar, ya que el poco capacitación que acaban de dar o conocimientos favorece mucho en el área que yo al menos estoy, ya que yo soy parte de seguridad física y seguridad industrial, se metió en el área. Y da a conocer de que mientras venga la ambulancia o el experto en el área, yo ya puedo estar realizando algunas primeras tomas de primer auxilio, como también la hemorragia, o que ahora me sorprendió que yo no sabía ni tenía conocimiento que se podía hacer con ropa, ¿no? Para un vendaje o un torniquete para la pelvis o la cadera. No tenía ningún conocimiento que se podía proceder de esa manera, pero ahora ya tengo una idea, más una base más para mi fundamento, de cómo proceder en un momento de emergencia. Y bueno, el tema de los torniquetes también habían sido varios, tampoco tenía conocimiento, pese de que en servicio militar nos dan a conocer eso y no teníamos esa especialidad, pero ya veo que también hay una especialidad de torniquetes para proceder de esta manera. Y como tenía la incógnita, ¿no? Yo tenía el conocimiento y por opiniones que me daban, me decían de que al hacer un torniquete teníamos que liberar cada cierto tiempo para que no afecte el corazón. Y bueno, esa era la duda que yo también tenía, ¿no? Y bueno, felicitarlos a todos y saludos desde Bolivia, bendiciones. Y muchas gracias por la capacitación. Elio, muchísimas gracias a ti porque nos recuerdas algo que yo no mencioné, no hice mucha profundidad, pero es falso. Es falso que se tenga que aflojar el torniquete cada cierto tiempo. Si alguna vez te lo enseñaron era porque no había mucha evidencia científica al respecto, pero hoy en día sí tenemos la evidencia científica suficiente para no recomendarlo. Y yo por eso les decía, póngaselo y llévelo lo más rápido al hospital. Quería contarte otra cosa. Muchos cursos de primeros auxilios están mal enfocados. Muchos cursos de primeros auxilios enseñan los signos vitales, a tomar la tensión arterial, pero los primeros auxilios son acciones muy específicas para situaciones muy específicas, como lo que tú acabas de ver con el sangrado, ¿no? Entonces las personas que tienen sangrados se exsanguinan en segundos, entonces necesitan a alguien que tenga los conocimientos que acabamos de ver para controlar el sangrado. Eso solamente es un ejemplo. Voy a darle el paso a Franz desde Perú. Mi amigo Franz, ¿cómo estás? Hola Germán, ¿qué tal amigo? Un gusto escucharte después de tanto tiempo. Oye, mi pregunta es, de todas las condiciones que mencionaste hoy, una característica común en ellas es el dolor. Entonces lo que yo quería saber es cómo ustedes o qué agentes manejan allá en Colombia, analgésicos. Bien, acá tenemos un problema. Y es que hay ambulancias básicas y hay ambulancias avanzadas que les decimos medicalizadas. Solamente las medicalizadas tienen el manejo para el dolor. Y el manejo para el dolor son
generalmente, ¿no? Generalmente son tramadol cuando no tiene trauma craneoencefálico, dipirona o diclofenal, y algunas veces mezclan algunos de estos, le hacen un cóctel al paciente. Eso es lo frecuente, pero no es lo que tiene la evidencia científica, y es que cuando tú lees manejo del dolor en pacientes de trauma, vas a encontrar muchos artículos y todos hechos con opioides, con fentanilo, con morfina y derivados de la morfina y más potentes que la morfina, hidromorfona, un montón de estos medicamentos. Entonces, aquí en la ambulancia medicalizada sí los hay, pero su uso es infrecuente. De hecho, son medicamentos que aquí en Colombia tienen una fórmula especial, porque es una fórmula que solo puede firmar un médico y se llaman medicamentos de control. Uno en la ambulancia, los medicamentos de control generalmente los tiene bajo llave para que no se pierdan y para que no se van a romper, porque si se pierden o se rompen es un problema tremendo. A nosotros nos robaron unos medicamentos de estos de control, que también ahí están las benzodiazepinas. Nos robaron estos medicamentos de control en una oportunidad que la ambulancia se fue al taller y cuando volvió no estaban los medicamentos de control. Eso claramente es una investigación. Aquí en Colombia, digamos que le tienen cuidado a eso. Entonces, como son de control y están tan bien guardados en la ambulancia, no están a la mano, entonces uno rara vez los utiliza, no es como lo frecuente, pero es lo que mejor le va al paciente. Mejor le va al paciente porque el tramadol produce náuseas y vómito, ¿no? Y el diclofenal produce coagulopatías y la dipirona produce hipotensión. Entonces, son los que más usamos, pero no es que sean los mejores o los más indicados en trauma. En trauma a lo mejor sería la ketamina. Y la verdad es que la ketamina también es un medicamento de control que algunas ambulancias lo tienen, no todas aquí en Colombia. O sea, creo que no están los requisitos de habilitación la ketamina, pero yo sí he visto ketamina en las ambulancias del 123 en Bogotá. Entonces sería como lo mejor para el paciente la ketamina, a menos de que esté quemado. Genial, amigo, muchas gracias. Con todo gusto, Franz. Julián, muchas gracias por compartir este espacio. A mí me encuentran en mis redes sociales como Germán Orjuela, Germán Paramédico o el numeral TAPH. Estoy en YouTube, también estoy en Facebook, también estoy en TikTok. En TikTok es donde más subo como contenido, ¿saben? Entonces ahí me encuentran como Germán Paramédico. Les mando un abrazo fuerte, Dios les bendiga y nos seguimos viendo. Me pueden escribir ahí por TikTok mensajes o en Facebook o en YouTube. Me escriben y por ahí nos comunicamos. Un abrazo fuerte. Los dejo con Julián para el tema de la asistencia y certificación. Claro que sí, Germán, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que pues el enfoque directamente de esta ponencia era pues mostrarnos o formarnos o capacitarnos en las lesiones pues, más letales, como lo mencionaste, ¿sí? Entonces, bajo la evidencia científica y bajo las guías actualizadas, temas muy importantes que se tocaron. Yo creo que la mayoría de personas pues despejaron algunas dudas referente a las guías anteriores, ¿no? Porque pues ya del 2024 para acá pues vieron unos nuevos cambios que la mayoría de personas no tienen el conocimiento por su difícil acceso. Entonces, como lo mencionas, importante estar capacitando, ya sea de manera virtual, preferiblemente de manera presencial. Entonces, Germán, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Pues que tengas un feliz resto de noche o si estás de turno, un feliz resto de turno. Esperamos vernos en una próxima ocasión. Un abrazo fuerte, Dios les bendiga. Claro que sí, gracias, Germán. De igual manera, ya estoy compartiendo la asistencia por el chat para que las personas que ingresaron, pues ya finalizando la actividad, pues también la puedan diligenciar. Les menciono que pues estarán subiendo las grabaciones al canal de YouTube Capacitaciones APH, ¿sí? ¿Cómo pueden adquirir todas las grabaciones de las ponencias? Se entregará el certificado tiene un valor de $12 o relativo en moneda local. De igual manera, en el grupo de WhatsApp se estará enviando más información para que puedan adquirir este material educativo. También recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales Rescate Norte Cauca, Facebook, Instagram. Pueden darle like a las actividades que realizamos, compartir con los demás compañeros para que así mismo pues todos aprendamos día a día. Para el día de mañana tenemos
otra ponencia muy importante también. Tenemos trauma pediátrico, nos va a acompañar directamente desde Chile el licenciado en enfermería, Fabián Belmar. Entonces, el día de mañana nos estará acompañando con este gran tema a partir de las 20 horas o 8 p.m. zona horaria Colombia, para que puedan revisar su zona horaria en la localidad que se encuentran. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Que pasen un feliz resto de noche y un feliz resto de turno.